Crece la carnicería que hace Turquía. Está matando gente sin juicio alguno, solo porque a su juicio esos son los terroristas. Y además, con orgullo, dice que ha matado a cientos. El mundo lo condena a Turquía. Todos le piden a Turquía que detenga el bombardeo, desde Donald Trump hasta Vladimir Putin, desde Washington hasta el Kremlin, le piden a Turquía que no lo haga. Y Turquía parece no importarle y continúa con su ataque, que es una plena violación al derecho internacional, afirma Siria. Soy Roberto de la Madrid y esta noche desde Oriente Medio, desde el foco rojo del mundo, ¿qué está pasando en Detrás de la Razón? Hasta el momento, Turquía ha dejado 342 kurdos muertos, decenas de edificaciones destruidas. Başladığı saatten şu ana kadar değerli kardeşlerim 109 terörist öldürüldü. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı'nın da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır. Miles de civiles kurdos bajo lluvia de fuego. No saben a dónde huir. Niños y mujeres corren al destino incierto. Los kurdos no tienen aviones, se defienden con rifles y artillería. Ya hay 100.000 desplazados y se prevé 500.000 abandonando sus casas. Y no solo eso, los kurdos tienen presos a decenas de miles de terroristas. Los bombardeos de Turquía podrían abrir estas cárceles y los terroristas de Daesh ser liberados como si se golpeara el avíspero. Miles de criminales, muchos de Europa y Rusia, y aún hay más. Este es el campo de Al-Hawl, donde viven 70.000 familiares de terroristas, incluidas mujeres resentidas y listas para pelear. Islamic State for you is the bad example, ¿sí? It's a bad the thing. Islamic State show for the entire world is a bad okay, example. show us then the good. Show us the good thing. Show us then. El mundo triste y furioso condena el desastre que está haciendo Turquía. Alemania, Francia, Italia, Suecia, Grecia, la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia e Irán le dicen no a Turquía. Noruega deja de venderle armas y España amenaza con retirar su batería de misiles Patriot y sus 150 militares. Pero Turquía amenaza. Ey Avrupa Birliği! Kendinize gelin. Bak yine söylüyorum. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Trump no sabe qué hacer, si sancionar a Turquía, ser mediador o regresar a las tropas de Estados Unidos. Y Vladimir Putin, quien estaba en excursión, alertó que Turquía no podrá contener la desbandada de terroristas. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido de emergencia para condenar a Turquía. Rusia se negó a firmar la condena porque quiere que se saquen de Siria todas las tropas extranjeras, incluidas las estadounidenses. El gobierno de Siria insiste que lo que hace Turquía es un acto de guerra, es ilegal y viola su soberanía, ya que nunca le dio permiso de atacar en su territorio. Erdogan, el presidente, acaba de decir que pues es por el bien también de Siria. Pues bueno, muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, como siempre, gracias al equipo de Hispan TV, a la oficina en Madrid, gracias a todos y gracias a usted, como siempre le digo, y le digo a nombre de todos los que hacen posible este programa. Vamos directamente con nuestros analistas.
Está Beatriz Lluvero, periodista experta en terrorismo, que incluso fue arrestada en Turquía por sus investigaciones. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar aquí. Gracias. Y desde México... Gracias, Roberto. Gracias. Y desde México, el gran maestro Cristian Said Nader, quien analiza a profundidad cada segundo de lo que pasa entre los hilos del poder. Gracias también, Cristian. Buenas noches aquí en Teherán. Beatriz, comienzo contigo. Antes de entrar a analizar lo que está haciendo Turquía, que me imagino debes de estar pues muy preocupada o hasta enfadada, yo te quiero preguntar algo importante. Lo que está haciendo Turquía, pregunto, ¿no sienta precedente para que cada vez que se le antoje invada y bombardee cualquier otro país? Turquía está violando la ley internacional, atacando la soberanía de Siria. Pregunta, ¿por qué Estados Unidos dejó hacer esto? Bueno, eso quizá ya lo sabemos, pero ¿por qué Rusia, la ONU, Siria, la Unión Europea? Dime, Beatriz. Bueno, efectivamente, como dices, esta de hecho es la tercera incursión de Turquía en Siria desde el año 2016. Es la más potente, sin duda, de todas, aprovechando pues, bueno, un momento de debilidad y para pues, bueno, obtener lo que realmente quiere el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que es ampliar su soberanía a territorio sirio, violando la soberanía nacional del propio Estado sirio y apropiarse del territorio kurdo del noroeste de Siria. ¿Por qué se está dejando hacer esto a Turquía? Es una muy buena pregunta. De hecho, nadie se esperaba que la administración de Donald Trump diera luz verde, como ha dado, retirando sus tropas a esta violación de la soberanía en territorio sirio, y sobre todo ha dejado vendidos y desprotegidos a los combatientes kurdos, que no hay que olvidar son quienes han ayudado y están ayudando y continuarán ayudando a frenar al Daesh. A un Daesh que no va a atentar en territorio kurdo o en sirio, sino que lo que está haciendo es contener al Daesh para que no atenten Estados Unidos, para que no atenten Occidente. A estos kurdos les han dejado totalmente vendidos, como también les han dejado vendidos la Unión Europea, que parece que tampoco quiere pues bueno, mostrarse tan en contra como debería de un aliado de la OTAN. Posiblemente esto se deba a precisamente ese hecho, y es que Turquía es un miembro más de la OTAN. De hecho, el propio Erdogan ha invocado el artículo 5 para bueno, exigir a sus aliados apoyo en esta incursión en Siria. Veremos lo que pasa el próximo 24 de octubre. De hecho, he programada una reunión de alto nivel en la OTAN en la que se decidirá efectivamente si España es uno de los países que retira finalmente sus misiles antiaéreos Patriot, que es lo que debería hacer por otro lado, así como sus militares y otros países, Beatriz, como por ejemplo Italia, que ya los va a retirar el próximo 15 de noviembre. Beatriz, pero realmente esta situación es una situación insostenible para el pueblo kurdo y decepcionante para la política internacional, porque acaban de dejar vendidos a quienes nos han protegido del Daesh. Bien, bueno, te lo pregunto también a ti, Cristian. El periódico Moscow Times escribe hoy: Rusia controla los cielos en Siria, porque todos sabemos que Rusia es la que protege a Siria con su fuerza aérea, la fuerza aérea rusa. Y Turquía pues vuela sus aviones a pesar del control de Moscú. Imagínate. Entonces yo te pregunto, Cristian, parece que Turquía resultó ser la más maquiavélica de todos, ¿no? Hace lo que quiere en frente de Estados Unidos y de Rusia y no la pueden detener. ¿Por qué, Cristian? Bueno, en primer lugar porque, bueno, buenas noches, buenas tardes, porque tiene amarrados a todos los países miembros de la OTAN, argumentando de, ok, no me permiten hacer mi operación antikurda, pues obviamente voy a dejar a todos los refugiados, los voy a soltar en Europa, incluyendo a los yihadistas que han sido contratados por las mismas potencias europeas, soltarlos justamente en suelo europeo. Me refiero concretamente a Gran Bretaña y Francia. Estamos hablando más o menos, no hay un número exacto, más o menos de 20.000, además de todas las otras tropas que haya transportado a Turquía. Porque a diferencia de lo que dicen de que, bueno, por supuesto ha habido 3 operaciones a gran escala, pero el ejército turco no ha tenido que cruzar en gran parte de la frontera. Tiene presencia militar en el norte de Siria, extendiéndose desde el este del Éufrates hasta la frontera con Irak, ¿no? Incluso en suelo iraquí hay tropas turcas. Entonces, el gran problema es ese, que ante la ineptitud estadounidense y la complicidad estadounidense en toda esta zona, porque recordemos, infinidad de veces, y no nada más el gobierno sirio, sino desde distintos puntos, incluso desde la prensa, se les dijo a los kurdos,
Estados Unidos lo está utilizando, por supuesto no les importó. Además de que los kurdos cometieron muchísimos errores al detener en su guerra contra Daesh en el norte de Siria. Por ejemplo, gran parte de las armas las acabaron traficando al Kurdistán iraquí. Entonces no tenían con qué batallar, ¿no? El punto es que se los advirtió el gobierno sirio y dicho y hecho, pues estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, está ese mito de que el ejército turco ha cruzado la frontera, pero el ejército turco nunca se ha movido. O sea, realmente quienes han apoyado al yihadismo en esta zona es Turquía, concretamente Daesh y el Frente al-Nusra, más que nada al-Nusra, porque Daesh es soportado en este momento por Arabia Saudí. Entonces, esta invasión, también hay que mencionarlo, fue dado una luz verde tanto de Moscú como de Washington. Sabían lo que iba a pasar, incluso el gobierno de Damasco fue avisado de esto, también el gobierno de Teherán, ¿no? Todos saben lo que está ocurriendo, pero por supuesto el gran problema no es que logre enfrentar a los kurdos, y van a morir muchísimos kurdos, tanto civiles como las milicias de las fuerzas autonómicas populares, ¿no? Sino también es que las pretensiones del ejército turco en esta resucitación de los deseos neotomanos de Erdogan por conquistar territorio sirio e incorporarlo a Turquía, ya sea como un protectorado, como territorio de facto turco, no es el gran problema. Oye, Cristian, ya que lo dijiste, ahora te lo pregunto también a ti, perdón, Beatriz, para que tú lo repliques más que tú eres europea. Cristian, te lo pregunto, ¿los europeos hoy podrían mostrarse como unos auténticos cobardes? Lo digo por lo que dijiste, ¿no? El presidente de Turquía amenazó a Europa que si le ponen el nombre de invasión militar a la invasión militar que está haciendo en Siria, o al bombardeo que está haciendo en Siria, pues entonces les enviaría olas de millones. ¿Qué debería de contestar Europa a esto, Cristian? ¿Modificar la definición de la palabra ataque, invasión, bombardeo en la Real Academia Española de la Lengua? ¿O qué debería de contestar Cristian? Creo que la cobardía de Europa no es tanto en lo que le responde Erdogan, sino en las acciones que han hecho junto con Estados Unidos al patrocinar el yihadismo que ha destruido a Siria. Ellos son los que han creado esta pesadilla en Siria y también en Irak, ¿no? Al patrocinar a miembros de estas facciones yihadistas, que muchos de ellos pertenecían a los ejércitos nacionales, por ejemplo, de Gran Bretaña y de Francia, entrenados incluso en suelo francés. Entonces, realmente, Europa no tiene ni voz ni voto en este momento, simplemente están muy preocupados, pero bueno, son las consecuencias de lo que han hecho y han creado esta bestia Turquía a lo largo de la historia, a lo largo del siglo XX y siglo XXI, armándola hasta los dientes, miembro pleno de la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, este es el resultado de lo que han hecho a lo largo de la historia. Bien, a ver, Beatriz, quisiera escuchar tu opinión. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Además, me gustaría añadir una cosa. Me causa bastante sorpresa que sea el propio Erdogan quien acuse a las propias YPG de organización terrorista, cuando son precisamente los kurdos quienes han combatido, como hemos dicho antes, al Daesh en el territorio. Señor Erdogan, son los kurdos quienes han contenido al Daesh, mientras usted les permitía acampar a sus anchas por su propio Estado turco. De hecho, recordemos que en Gaziantep incluso Daesh y otras organizaciones como al-Nusra tenían sus propios hospitales para combatientes, ¿vale? Por otro lado, obviamente, esta incursión en Siria va a repercutir en toda la zona, va a repercutir en Irak, va a repercutir posiblemente también en Irán, en la frontera. Y sin duda Erdogan lo que está haciendo es tirar de la cuerda, amenazando a Europa, como viene haciendo durante estos años, durante todos los años de la guerra en Siria, con una invasión de refugiados. Lo que debería hacer Europa sin duda es tomar la responsabilidad hacia esos refugiados, por fin acoger a esos refugiados dentro de sus territorios y repartir como se había acordado, y poner coto al señor Erdogan, porque tener una frontera con Turquía y con un gobierno como el de Erdogan es incluso más peligroso con cualquier otra opción que se pueda plantear sobre la mesa. Bien, a ver, ahora te pregunto para que nos replique Cristian. Beatriz, viendo la historia, pues revisando la historia, a Turquía parecería que le gusta el genocidio y la limpieza étnica. Solo hay que recordar qué pasó, el genocidio de los armenios. Yo te pregunto, ¿lo que está haciendo ahora contra los kurdos podría esconder una limpieza étnica?
Bueno, qué decirte, o sea, sí es verdad. A Turquía, en sus diferentes fases históricas, desde el Imperio Otomano, nos tenemos que remontar muy atrás. Sí, les ha gustado, pues bueno, hacer este tipo de incursiones militares y limpiar étnicamente. Lo llevan haciendo con los kurdos, lo han hecho con otros pueblos como los sasas, en su mismo territorio, y lo seguirán haciendo mientras no se les ponga límites. Lo que hace Erdogan es, de alguna forma, pues bueno, utilizar el nombre de una organización que en Turquía es considerada como terrorista, que es el PKK, para intervenir en otros territorios, pero realmente el objetivo de Erdogan es apropiarse de esos territorios, para lo cual obviamente tiene que hacer una limpieza étnica. Esto conlleva un proceso de asimilación luego de toda la población, a la que se le va a prohibir, pues bueno, expresarse en su idioma, expresarse en su cultura, etc, etc, etc. El tema es que quien crea que ahora mismo la intervención, la operación Primavera de Paz en Siria es una intervención que ataca directamente a objetivos militares está totalmente equivocado. De hecho, la mayor parte del fuego de artillería y los combates que se están produciendo en la frontera turco-siria se están llevando a cabo contra población civil. Por lo tanto, quizás si la ONU tendría que pronunciarse, la comunidad internacional tendría que pronunciarse, y desde luego sería una vergüenza que la OTAN apoyara esta incursión. Bien. A ver, Cristian, ¿cómo le llamas tú? ¿Es el nuevo fascismo? Que si va en serio, entonces la ambición de ser el nuevo imperio otomano que reina el mundo, es en realidad que a Turquía le preocupan los kurdos, a quien llama terroristas, pero sí ha estado lidiando con ellos desde hace décadas. ¿Hay algo más? ¿Limpieza racial? ¿Eliminar de raíz la ambición de los kurdos? ¿Apoderarse de un pedazo de Turquía? ¿Cómo le llamas a todo esto? Bueno, creo que en este caso el factor del supremacismo turco, más que nada turanio, la turanización de todo el Medio Oriente y esta repetición del Imperio Otomano, está presente, por supuesto, pero Erdogan, recuerden que por encima del Estado Nacional turco, es muy distinto a Mustafa Kemal, padre de la nación turca, él por encima tiene la religión. Y en el caso de Erdogan ha estado apoyando a batallones que poco tienen de kurdos, ya sea árabes, poco tienen de turcos, ya sea árabes, incluso kurdos, porque recuerden una cosa, en Daesh también hay kurdos. Y hablando concretamente del genocidio armenio y de otros pueblos asirios, griegos ortodoxos, etcétera, en la zona de Siria, en la zona de Irak y Turquía, hace más de 100 años, los kurdos participaron en este genocidio, o sea, en contra de la población armenia. Entonces nunca se ha analizado, precisamente porque es un tabú la complicidad de los kurdos y circasianos en contra de los armenios. Ellos eran instrumento de los mismos otomanos en contra de la población no turca o no árabe suní. Entonces es un antecedente importante. En segundo lugar, la relación de Erdogan con otros grupos kurdos no en todo caso es mala. Por ejemplo, hay, entre comillas, relaciones diplomáticas entre varios grupos kurdos en Irak con el gobierno de Ankara. Entonces, bueno, también es un precedente, ¿no? Erdogan nunca ha permitido que se le llame genocidio lo que hizo el Imperio Otomano hace más de 100 años en contra de los armenios. Es penado con cárcel en Turquía. Sin embargo, sí lo pueden hacer, pero no, tal vez no como limpieza étnica, sí tal vez como una subordinación al Estado turco, justamente lo que está pasando con muchos de los kurdos que viven en territorio turco, ¿no? Digamos, domesticarlos, como dijo la compañera. Entonces es lo más problemático, que por todas las culpas que tienen, que cargan todos los vinculados a este conflicto en Siria, que es una invasión multinacional de guerra civil, no tiene nada, no pueden abrir la boca, es el gran problema, ¿no? Entonces, en este caso Rusia obviamente le da la bandera verde, pero tiene muy bien medido Erdogan, ¿sabe? O sea, le dijo, trata de contenerte. Ellos saben lo que puede llegar a ser el gobierno de Ankara en contra de los kurdos, ¿no? Y saben que las masacres van a venir, y son seguramente, pero curiosamente nadie, ni Moscú, ni Washington, ni Ankara, han dicho quién tiene la última palabra sobre esto. Por supuesto, la República Árabe Siria, ¿no? Damasco lo ha dicho. A pesar de que los kurdos, muchos grupos kurdos, no todos, traicionaron a la República Árabe Siria, que los acogió desde hace 100 años como ciudadanos sirios, bueno, previo a que existiera el Sykes-Picot, ustedes pueden regresar a ser ciudadanos plenos del Estado árabe sirio, ¿no? Entonces, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué? Porque Damasco, a fin de cuentas, esto es territorio sirio. Todavía no hay un Kurdistán, un Estado nacional.
Sin embargo, el que sufre nuevamente es Siria, porque obviamente si llega a recibir a los kurdos va a sufrir daños, si no los llega a recibir va a sufrir daños también, ¿no? Entonces nuevamente volvemos, están reactivando la guerra y cuidado, que se está reactivando nuevamente la guerra al norte, esta vez con un ejército nacional, y al otro lado de la frontera en el estado iraquí, está pasando lo mismo. Vean lo que está pasando, por ejemplo, con esta revuelta, creo que Estado Arabia Saudí, en contra del gobierno justamente de Bagdad. ¿Por qué? Por su acercamiento con Irán. Entonces, cuando las cosas, se podría decir que se tranquilizan, se retira Estados Unidos, y obviamente lo acuerda Trump con Erdogan. Esto no es que haya sido un aventurismo de Erdogan, porque si Estados Unidos no dice nada, Turquía no mueve un dedo, ¿no? Y también hay otro mito. Las tropas estadounidenses y aviones estadounidenses siguen estacionados en suelo sirio, no se han retirado, están muy cerca de la frontera iraquí, vigilando todo de lejos. O sea, esto es como, no podemos hacer esto públicamente nosotros, dice Washington, bueno, que lo hagan los turcos. Obviamente van a provocar excesos y masacres, pero bueno, es un problema, ¿no? Pero sin embargo, o sea, ellos siguen ahí. Y también hay muchos aviones Sukhoi, ¿no? Rusos estacionados en Siria, y todo el mundo, la fiesta ahí sigue. Oye, ¿no será que todos estén interesados en ese pedacito de territorio que también tiene mucho petróleo y significan miles de millones de dólares, Cristian? Puede ser, ¿verdad? Bien, voy con Beatriz. Beatriz, por favor, venga. Sí. Sí, no, simplemente quería contestarte, puntualizar una cosa que ha comentado Cristian, con el que estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, Erdogan se lleva muy bien con los kurdos iraquíes, se lleva muy bien con el KDP y con el gobierno que fue de Barzani, ¿no? Se lleva muy bien porque los dos tienen un enemigo en común, que es el PKK y los kurdos sirios. No hay que olvidar que entre los propios kurdos luego se disputan ellos mismos el territorio y no se llevan tan bien. Pero el día que no se lleve bien con ellos, no dudará en atacarles. ¿Por qué se lleva bien Erdogan también con los kurdos iraquíes? Porque son quienes tienen el petróleo. No hay que olvidar aquella investigación que se hizo en Turquía y que costó, pues bueno, por ejemplo, que el editor jefe del Cumhuriyet estuviera amenazado de muerte y ahora se encuentre en Europa viviendo, que señalaba directamente al hijo de Erdogan como supuesto traficante de petróleo con los kurdos iraquíes. Efectivamente, por eso se lleva bien con los kurdos iraquíes, por una cuestión de interés, pero no dudará en llevarse mal el día que tenga que hacerlo, al igual que ocurrirá con Irán, con la frontera, con los intereses que pueda haber en la frontera iraní. O sea, Erdogan es, como se dice en Turquía, un chacal y no se casa con nadie, y obviamente sí, es una persona que por encima del sentimiento nacional tiene el sentimiento religioso. No hay que olvidar que él es un hermano musulmán, siempre va a emplear además signos como el de rabia para intentar ganar adeptos o arrastrar más bien adeptos, pero es algo que él usa, que él instrumentaliza, y que depende de donde él enfoque y hacia dónde enfoque su discurso, irá matizando. Bien, pues muchas gracias, Beatriz, se nos fue rapidísimo el tiempo. Cristian, 30 segundos, ¿cómo crees que acaben las cosas? ¿Dejarán que se haga una carnicería? ¿Trump enviará tropas? ¿Putin enviará tropas? ¿Siria se defenderá? ¿Cómo va a acabar todo esto de acuerdo a lo que tú puedas pensar? Es muy difícil predecir, pero ¿cómo crees que acabe? Habrá masacres, por supuesto, habrá un supremacismo turco, banderas turcas por todos lados. Erdogan cantará que es una victoria hasta que lo frene Moscú, y en segundo plano Washington observando desde lejos. Y atentos, ¿quién está detrás? También recuerden, el día de ayer el hijo de Benjamín Netanyahu suelta un tuit que dice viva el Kurdistán libre, ¿no? Y una gran bandera del Kurdistán. Recordemos quién también estuvo detrás de las tropas kurdas. Entonces estamos hablando de un trabuco que han hecho. Lamentablemente es un juego de las superpotencias donde nadie, ni siquiera los ciudadanos kurdos, que también son ciudadanos sirios, tiene presente, ¿no? Quienes van a pagar esto es el pueblo sirio, incluyendo árabes, armenios, asirios y por supuesto kurdos, ¿no? El agresor es por supuesto la República Turca y todos sus socios, incluyendo Estados Unidos, incluyendo la OTAN y todos los cientos de miles de yihadistas que en los últimos 10 años han aerotransportado al suelo sirio para una invasión y la reconfiguración de Oriente Medio. Sí, eso también tiene miedo, ya no lo tratamos. La comunidad internacional tiene miedo que se escapen los terroristas, no porque se escapen per se, sino porque hay miles extranjeros, y curiosamente hay muchos de Europa y también muchísimos de Rusia, Cristian, pero bueno, ya será tema para la próxima. Beatriz, gracias. Cristian, abrazos a los dos, gracias. Gracias. Bueno, Turquía es hoy un ejemplo vivo de la evolución de la especie humana.
Turquía fue la capital del Imperio Romano, Estambul. Fue la casa de los griegos, fue casa de Roma, fue casa de los persas. Ahí convergieron en Hagia Sofía la catedral, la mezquita, la Virgen María, el Niño Dios y el nombre de Alá, cristianismo e islam. Y fueron los turcos que llegaron al final de toda esta historia. El ser humano es así, polimorfo, como un caleidoscopio lleno de interrelación y brillos de colores hermosos. Lo oscuro es que mucho o casi todo se ha conseguido a base de guerras y de sangre. Sigue siendo nuestra tarea, sin duda, y hay que recordarla, cambiar las armas por las palabras. Buenas noches.